Gajes del oficio. Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores sobre el diván? ¿Cómo les va? Aquí estamos, Emerita Mayor. Y Yona Cabrera con un tema que fue comentado por nuestra querida amiga Luisa y nos pareció bastante interesante, que trata, Nos los pidió, que trata sobre la madre narcisista. la madre narcisista, cómo reconocerla y si realmente tenemos una. ¿Por dónde podemos empezar? Es tan amplio el tema que nosotros lo vamos a resumir lo más posible. Bueno, lo que pasa es que el término narcisista no se utiliza, pero siempre se habla de la madre castradora, de pronto dice la madre manipuladora o la madre judía o de la madre, en fin. Ese es un término que se sacó del psicoanálisis, de la madre narcisista, pero en realidad es difícil hablar de una madre narcisista porque en todos nosotros hay una parte del narcisismo que es la parte positiva, es decir, es la que nos ayuda a levantarnos cuando estamos realmente destruidos, que nos han golpeado muy fuerte en el autoestima, que nos han golpeado muy fuerte en nuestro amor propio, etcétera, etcétera. Y de pronto ese narcisismo es el que nos hace levantarnos. Hoy está muy de moda decir no necesita a nadie, ámate a ti mismo, sube tu autoestima, etcétera, etcétera, que eso forma parte de una sociedad que va hacia una autosatisfacción, a un narcisismo. Bueno, claro, pero que tenemos que ver que también la madre narcisista es del trastorno narcisista como tal, que todo el mundo habla de la pareja narcisista, del hombre narcisista. O tóxico. O hombres tóxicos, sería la madre tóxica. Entonces, lo que viene siendo es parte de los trastornos, que son 3 de la personalidad, son muchos más, pero de los más característicos, que es el trastorno limítrofe, el trastorno narcisista, el obsesivo compulsivo, por ejemplo, y otros más. Entonces, hay que catalogarlo como un trastorno porque viene de un trauma. Bueno, el histrionismo, que también un trastorno. Yo no lo siento tan desligado del narcisismo. El histrionismo es una necesidad de llamar la atención y lógicamente bien utilizado en el espectáculo. Incluso se toma a veces como una virtud. Es una persona muy histriónica. Bueno, pero es que la persona histriónica viene desde la estructura de personalidad, pero viene de el objeto del amor, ¿no? De que está tratando de llamar la atención del padre o tratando de llamar la atención del madre en la infancia, y en la adultez como que se repite la situación. Bueno, en el psicoanálisis nosotros repetimos lo que tenemos en la infancia. Desarrollamos lo que tenemos en la infancia. Exacto, desarrollamos lo que tenemos en la infancia. Pero el trastorno narcisista hay que aclarar, porque el tema se nos pidió por preocupación, se tiene que aclarar que viene de un dolor, de un mecanismo de defensa. Bueno, yo pienso que siempre es relacionado con la historia del individuo, lógicamente. Todo. En la psicología, en el psicoanálisis hablaría de la estructura, de las etapas no superadas, que lógicamente vienen desde la infancia. Es decir, hay un periodo, según la teoría freudiana, hay un periodo que llega hasta los 9 meses más o menos, que es el oral, y allí, de verdad, el bebé que nace siempre inmaduro, diferente de otras especies, depende absolutamente del seno de la madre. Del vínculo. Del seno de la madre. Si físicamente necesita del otro, porque puede ser que la amamantadora no sea la madre. Claro.
pero Pero indudablemente depende del vínculo es del físico. cuerpo del otro. Del vínculo fijo o de una mujer. de la figura de protección. Y es una mujer. Es una mujer. El vínculo de protección de alimento, vamos a hablar. Su seguridad. Su seguridad. Su vida. El instinto de vida es más amplio, decir, la libido. Es decir... ¿Y qué, o sea, hay que aclarar también, qué pasa cuando este recién nacido, esta infancia, estas primeras etapas de la vida, hasta los 7, 8, 9, hasta los 14 años quizás, no tiene esa figura de protección, esa figura de contención que hay que tenerle a los niños cuando están en desarrollo? Es decir, la inseguridad que tienen de vivir y no ser protegidos por un adulto. Bueno, si hablas de los primeros 9 meses, es crucial. Sí. La salud mental. La salud mental depende de la seguridad de ese bebé. Pero, según la teoría, bueno, a partir de los 9 hasta los 2, 3 años, el niño está en capacidad de entender que él es importante, en el caso de que sea importante, es importante para su mamá. Pero ¿qué pasa? Eso es allí donde se fija. El origen, es el origen. Allí es donde él dice, bueno, yo doy placer a mi mamá, entonces yo puedo hacerle caso, pues yo voy a obedecerle o no voy a obedecerle. Pero el vínculo a la madre narcisista es que no provee al infante, ya sea 9 meses, 3 años, pero esto es un poquito más adulto, de 5 o 6 años, no provee de las necesidades básicas, o más bien... O las exagera. O las exagera. Normalmente esa madre narcisista cuando es decir, que no entra entre la normalidad, es decir, puede desprenderse del niño. Es decir, conocemos casos en que lo dan en adopción o lo dejan en un basurero. Pero hay otros que se aferran. Claro, es el desequilibrio. Es el desequilibrio. Es el desequilibrio de la madre hacia el niño. Pero como hay madres muy sobreprotectoras que son madres narcisistas, como hay madres que son totalmente irresponsables, siguen siendo las madres narcisistas. Pero la madre irresponsable es narcisista porque nada más piensa en ella, porque su prioridad es ella y no el ser que dio a luz. Bueno, es cierto que el narcisismo es, voy a llamar también egocentrismo. Madre tóxica. No, pero es todo, porque todo gira en torno a su figura, a su historia. La madre manipuladora, lógicamente manipuladora, lo que tú llamas la madre tóxica. Pero yo creo que hay varios vínculos y varios comportamientos, ¿verdad? Que podríamos llamarlo narcisístico, pero que toman otra forma, que no es la madre que importa a ella solamente. Hay madres que se proyectan en un hijo, en una hija. Es la prolongación que viene siendo la madre narcisista sobreprotectora. Bueno, la madre narcisista que no se desvincula del niño. Desvincula y que... Del niño, del adulto, del viejo, porque a veces... Y que el hijo o la hija viene siendo no solamente su prolongación, sino su realización. No, pero en esa parte, y esto parece que se va a extender, en esa parte, la mayoría, yo diría que es algo casi normal, no sé si es más que todo en la madre latinoamericana, pero es muy normal que la madre se satisfaga del hijo en sus éxitos, porque es como... Pero es normal, es normal. Es sano incluso. Ajá. Un niño que no es estimulado, que no es querido, que no es estimado en su infancia, si no se alegra con sus logros, lógicamente no va a tener la fuerza para avanzar. Pero de la ¿qué misma pasa? manera
que un niño que sí ha sido estimulado. Hay que arrinconar a la madre narcisista. Esa madre que apoya y se proyecta a través del hijo, pero no tiene, en una de las características fundamentales, no tiene empatía. O sea, quiere el éxito del niño para satisfacerse ella, y si el niño se equivoca, puede llegar a ser muy cruel o hacer comparaciones muy crueles. O sea, no deja que el menor o ya el mayor sea una persona, no apoya, no contiene emocionalmente a su hijo. Bueno, en el caso de que el éxito del hijo, de la hija, de los también, sea su satisfacción narcisística, que es normal en cierta forma, concierne a ciertas sociedades o a ciertas familias, vamos a hablar así, o en parejas, donde la mujer no tiene ninguna otra forma de realización que la maternidad. También pasa que cuando hay un padre ausente, porque también hay padres narcisistas, o sea, eso es más común. Hay padres narcisistas y madres narcisistas, ¿no? Y hay que aclararlo, es la paternidad narcisista, la llamaría yo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo hay que reflejar a estas personas? Oye, el padre narcisista, tú hablarías, por ejemplo, del padre de Michael Jackson. Padre Michael Jackson, totalmente, o sea... Por ejemplo. Hay muchos casos, el padre de Luis Miguel, el padre de Luis Miguel, o sea, no le importa el niño, solo satisfacerte, brillar y manipular, y que el individuo, es una característica que el individuo, el niño, el infante, el hijo, dependa siempre de él, no le da autoestima, no le da las herramientas para avanzar en el mundo, sino a través de esa persona, que es la misma característica que la pareja narcisista, laxus. Pero el obsesivo puede tener muchos vínculos con el narcisista, porque no hay estancos separados en la personalidad, claro. Hay personalidades complejas. Bueno, yo pienso, por ejemplo, que hay una cuestión cultural, que hay sociedades diferenciadas, es decir, nosotros tenemos una sociedad que ha sido estudiada desde el punto de vista de el triángulo edípico, porque se habla del padre, la madre y los hijos. La padre, la madre y el hijo. Y eso hoy en día está... Hoy en día, bueno, habría muchas críticas, principalmente las feministas, y de los nuevos patrones o del borramiento de las fronteras de la sexualidad, de los roles, etcétera, etcétera. Pero yo hablaba más bien de la cultura, en el sentido que, por ejemplo, las sociedades, lógicamente las más avanzadas, las de Europa, los países desarrollados, se afianzan en una familia monogámica, en una familia heterosexual, etcétera, etcétera. Es decir, Europa, Estados Unidos. Bueno, pero puede haber... pueden haber otras sociedades, la sociedad árabe, la sociedad misma latinoamericana. Es decir, que a pesar de que tienen en los grupos de poder, en los grupos más avanzados, o tenían una estructura familiar muy europea, en realidad en la mayor parte de las provincias, la mayor parte de las zonas con tradiciones indígenas y mezcladas a las tradiciones neoafricanas, en realidad el vínculo de todo el grupo se hace a través de la madre. Claro. Entonces, no necesariamente ¿cómo se llama? La madre es tóxica porque está siempre allí. No, la madre es tóxica porque es una matrifocalidad, es decir, nadie se va de la frontera de un clan o de una tribu. Pero hay que aclarar que la madre narcisista
le hace daño Bueno, es la que impide, la que impide que se rompe el vínculo. y que obviamente que se rompe el vínculo, Es lo que nosotros llamamos el cordón umbilical. Pero también no impide y hace daño, porque una de las características madres narcisistas es que compara al menor o a su hijo con otras personas, como tú decías, le debilita el guerrero interior para que no pueda salirse de su entorno, es decir, no sirves para nada, tú eres torpe, no sigas, no vayas. Y por eso la sobreprotección también da madres narcisistas, porque le da una sensación de no poder realizar las cosas por sí mismo. Bueno, pero recuerda que el niño, el bebé, el recién nacido, es algo inacabado. Si nace sin ninguna defensa contra el mundo. Claro. Esa protección que es normal, que es necesaria además, puede ser enfermiza en algunos casos. Y es allí, en el desequilibrio, donde la persona protectora, porque no necesariamente es la madre, puede ser una tía, la abuela o un padre, etcétera, etcétera, el exceso de protección, que en todo caso puede hacer que el niño continúe a ser un inválido, es decir, que esa situación de indefección, de invalidez con que nace, la prolonga. Eso es lo que hace la madre narcisista, prolongar la dependencia. Bueno, no cortar el cordón umbilical, pero ves personas de 24, 25, 26, no digo todos los años del mundo, que todavía tienen ese vínculo y no pueden avanzar por el tipo de madre. ¿Qué hace el padre allí? ¿Qué sería la función del padre? Porque si tú ves una situación de ese tipo, el cónyuge, cualquiera que sea, cónyuge, debería frenarlo, criticarlo, hablarlo, dialogarlo, buscar ayuda, en fin. Bueno, es como yo dije en uno de mis cortos sobre Diva TikTok, el padre es el que debe dar herramientas para que el niño salga al exterior, salga al mundo y tenga seguridades. Normalmente en Latinoamérica, no siempre, no es una ley, pero la ausencia del padre puede causar estas dependencias madre-hijo. O la inestabilidad de los padres. Mentalmente. No, la inestabilidad puede ser una inestabilidad realmente material, es decir, la falta de responsabilidad en el hogar o las ausencias más o menos prolongadas o el conflicto con una madre que nosotros llamaríamos fálica o el conflicto con la estructura familiar de la madre que está reforzada por otros familiares. Es decir, hay muchas situaciones en que el padre es una figura decorativa, ¿verdad? Es un padre ausente aunque esté ahí. Exacto. Entonces, eso va a reforzar simplemente el vínculo, el poder de la madre sobre el niño, que sigue siendo una personita que anda buscando afianzarse, que anda buscando seguridad, que anda buscando aceptación, que anda buscando sostenerse en el mundo, sostenerse del otro. Y si quien lo maneja, quien lo cuida, quien le pone atención, etcétera, etcétera, es la madre. Si es el único soporte que tiene, lógicamente no va a desprenderse de la madre. Sí, pero la madre tiene que cumplir la misión de crear a ese individuo para enfrentar al mundo y poder volar solo. Esa es la labor de la madre. Entonces ahí viene la relación de la madre con el compañero, sea el padre o no del niño. Ahí viene el otro sexo que
podríamos decir que normalmente O la puede estar pareja. entre paréntesis en una situación para que se dé una madre así, una madre tóxica, una madre fálica, una madre narcisística, castradora, tiene que haber un progenitor entre paréntesis. Pues tiene que haber un progenitor ausente y tiene que haber o presente pero que parezca ausente. Pero O, yo lo dije o ya. maltratador de la madre, que la madre se apoye, o ignorante de la figura de la madre, que la madre tenga que apoyarse en la hija o en el hijo. Es una dinámica, pero como estaba diciendo hace unos minutos, o sea, puede ser el padre narcisista, la madre narcisista, no es género. No, yo no quiero recalcar en este podcast que la madre tiene que ser narcisista, pues haber un padre Yo narcisista. digo padre narcisista y puede ser la relación con el otro progenitor, el que, porque ahora una De mujer la puede ser la figura del dinámica. padre, ¿no? Ajá. Es que no es un vínculo en la madre y el niño, es un vínculo de la madre en el entorno social en que se mueve, es una madre con su pareja y una madre dentro de una familia. Ajá. Ahí vengo y quiero precisar. El trastorno del narcisista o la madre narcisista es de las personas que crecen en esta dinámica familiar donde hay abusos mal físico o psicológico, que las más características o las más obvias, o vamos a decir las que más se dan, son las psicológicas, como te estaba diciendo, para que el niño adulto o adolescente no avance en la vida. El narcisista necesita toda la atención en él, pero también que, como decíamos, la prolongación sea sus hijos, pero cuando hay más de un hijo, para que esos hijos no tengan un apoyo, un sostén, hace que la madre también pueda manipular a sus hijos para que no se lleven bien. Bueno, la madre crea un vínculo único con cada uno de sus hijos. Puede ser varios, pero ella va teniendo un vínculo con cada uno de ellos. Diferente por roles y por etapas, ¿ya? Y por años. Y eso necesita mantenerlo para mantener el control. Pero en nuestra sociedad sobre todo se da el caso que esa cantidad de vínculos no los pueda controlar como si tuviera un solo hijo o dos hijos. Y entonces los hermanos o los hijos de esa misma persona puedan crear vínculos entre ellos y entonces sí crear otros apoyos que le permitan seguir adelante sin el vínculo estrecho con la madre o con el padre. Precisamente, es que la madre narcisista corta, vigila, manipula, maquina muy bien, porque es un trastorno así todo. Bueno, si hay muchos no va a poder controlar así todo. Trabaja el narcisista, sea en pareja o sea en madre. El vínculo es solamente consigo. Exacto, el vínculo nada más tiene que ser con él, porque él o ella, porque tiene que ser el que controla. Son muy controladores, son las personas que no se le escapa una, de que a qué hora, qué comiste, qué hiciste, o sea, párate. No vas a salir con esta persona, no vas a salir. No vas a permitir que te digan que eres mal estudiante, no vas a permitir que te vean con pero es por un miedo inconsciente de perder al hijo y que se vaya. El control, perder el control, perder el hijo. Son madres normalmente solitarias, o sea, son madres que realmente han usado su hijo como figura. Pasa mucho en Venezuela, no en Latinoamérica, con el hijo varón. Y no sé cuántas otras sociedades americanas. Claro, pasa mucho que como es el faro, varón, como es su seguridad. Es su seguridad y por lo tanto va a asfixiarlo y cortarle todos los vínculos con su exterior para siempre tenerlo ahí, porque es su figura patriarcal, es su figura fálica. Pasa mucho. Claro. Pero cuando tiene muchos hijos, por ejemplo, eso se disuelve un poco en la comunidad,
aunque la comunidad misma vaya creando una sacralización, ya yo es una sacralización de la madre, puede sacrificar entonces, no con sacrificio tipo mexicano, pero sí de los aztecas y los mayas, pero sí puede sacrificar sus hijas o sus hijos en pos de esa seguridad, de esa estabilidad de la comunidad. Y obviamente en ciertas sociedades ese vínculo considerado sagrado hace buenos hijos. Eso no significa que no hayan también buenos padres. No, sí, obviamente hay muchos buenos padres, pero en las sociedades latinoamericanas creo que se da más. También hablo ahora de las madres que tienen hijas, que las utilizan para salir, bueno, casos muchísimos he visto, que como son utilizadas, como dices tú, para salir de su pobreza o de proyectarse a través de ellas a nivel artístico o a nivel económico o empujan a sus hijas a hacer cosas que quizás esas niñas no quieren, pero son los deseos absolutos de la madre. La madre narcisista, repito, con otra característica, no ve a sus hijos como hijos, sino como herramientas. Pero puede ser tener una madre ausente. No, claro. También... El narcisismo también puede provenir de una madre ausente. Claro, porque pierden el control. Lo que quieren es un mecanismo de defensa. Lo que quieren es controlar y no perder el vínculo tampoco afectivo, pero los ven como una herramienta. O sea, José me va a servir para esto. María nada más piensa en sus intereses. Esa es la madre. Esa es su tropa. Su tropa para luchar con el mundo, sí. Uh-huh. Bueno, pero eso se da realmente en... Ese es el trastorno de madre narcisista. Ese es un trastorno. Sí. Y se da en contados casos. Pero aparte de eso, a nivel cultural, sí puede darse el caso de que la madre se apoye más en el hijo o en su propia familia, en su hermano, en su hermana, que en la propia pareja o en el propio padre, porque el padre no está o es una figura decorativa o simplemente murió o simplemente se... O es el narcisismo de la madre, que como es su prolongación, afinca todos sus deseos y toda su frustración al hijo varón. También puede ser a la hija hembra, pero en el caso de tener un falo que la apoye, puede ser porque la pareja no sirva mucho, no esté, ya no se lleve bien, ya no hay amor. Entonces, el objeto del deseo, el que sabe de psicoanálisis, sea el hijo. Es decir, el falo de la madre es el hijo. El falo de la madre es el hijo. Claro, estamos hablando de madre fálica. Ojo, que también hay madres que utilizan a sus hijas como falo. Claro. Pero son madres fálicas. Pero son madres fálicas. Porque el hijo tiene que obedecer, de todas maneras. Madre narcisista, al fin. Pero te estoy diciendo que hay diferentes grados y diferentes sociedades donde se puede dar la anulación de la mujer y que, no se los países árabes, imagínate, la anulación de la mujer y que como tal la mujer no tenga otra alternativa que afianzarse en sus hijos. En el caso del varón, bueno, su falo. En caso de su hija, es la realización narcisística, porque hay también muchas actrices. Pero hay muchas mujeres narcisistas, como madres narcisistas, que proyectan su éxito a través de un hijo. Y de una hija. O sea, pero un hijo varón no tiene que ver con género. Puede ser una hija. Claro. Sí, porque es bonita, es data, yo voy a tratar de no aprovechar, yo diría, voy a tratar de darle todas las herramientas para que se abra camino y yo seré la manager, por ejemplo. Sí, pero yo creo eso hay muchas niñitas. Claro, eso es lo que decía, pero yo creo que hay un problema social y cultural
que es el... Hola Jesús, hola Vaya. Hola. El problema sociocultural, en caso de las madres narcisistas, estoy pensando en este momento aquí, que viene de un hábito de que el hijo, un pensamiento, un mapa mental impuesta por la sociedad, de que el hijo es de la madre. O sea, Claro. es un hijo es de la madre. Y Eso él lo llamaba, pero bueno, el psicoanálisis lo llama el Edipo, ¿no? es mío, es mío, es mi hijo, es mío, por lo tanto yo hago lo que me da la gana con mi hijo. Bueno, Muy latino. Lógicamente, en la psicología es supuestamente el hijo el que quiere, queda atado a la madre. Es que y nosotros estamos invirtiendo, estamos diciendo que la madre queda atado al hijo o a la hija. Es que la madre queda atado al hijo y a la hija, Pero porque es el vínculo de protección, de salvación, de sobrevivencia, es decir, depende de la situación. Sí, depende de la situación. Pero la madre, que los obliga. Es mi juicio, no, es mi pensar. La madre, como es la madre, es la que parió, es la que dio a luz, es la que dio vida, tiene que pensar que esa vida tiene una vida propia. Es decir, yo crío a este hijo para que sea maravilloso, con su felicidad, como cree que es su felicidad, con sus propias decisiones. Y le doy la libertad de ser. Y le doy la libertad de ser, o sea, eso sería el ideal de la madre, que no pasa mucho. Lo que iba a decir era el ritual, que a mí me sorprendió mucho en Venezuela. Muchas madres que son esotéricas, que se hace mucho esoterismo en Venezuela, conservan el cordón umbilical del... Eso tienen células padres. Sí, el cordón umbilical de sus hijos. Pero es que eso se puede hacer sin necesariamente tener el vínculo mental y emocional. Lo puedes tener como lo que fue. Pero el ritual es para que nunca se vaya el niño. Ok. Y bueno, el síndrome del nido vacío, que lo estamos viendo muchísimo, que es la depresión de las madres, pero puede ser también los padres, cuando los hijos se van. Es desgarrador, totalmente. Porque no están suficientemente ligados a la sociedad. A la sociedad, a una comunidad, a su realización, a su vida, y esa dependencia afectiva es primordial. Es que por eso mismo decía que en Latinoamérica pasa mucho. Que aquí dice, vaya, sí es un problema sociocultural, pero yo pienso que es más común la madre narcisista, la hija, que con un hijo, ¿o me equivoco? Sí, claro. Sí, claro. Es más, una madre narcisista puede ser un hombre narcisista. No, es que vamos a ver, sí, a lo mejor, porque la madre narcisista, como estamos diciendo al principio, piensa que el hijo es una prolongación, que a su vez biológicamente puede ser que sí, una prolongación de su cuerpo, y ve en su hija un espejo De lo que ella. de lo que ella fue, lo que ella puede ser. Entonces, el vínculo es más duro porque la madre está totalmente proyectada a los sueños de esa niña, de sus deseos, de sus frustraciones. Por eso es muy importante que las madres, no pasa, eso no pasa, pero que la madre esté muy consciente de sus carencias para no proyectarlas Claro, pero como dicen, no hay un manual para ser padre. Claro. Así que cada quien tiene su propia experiencia, aunque las personas entre más conscientes estén, y en caso de que tengan realmente conflictos que les parezcan irresolubles, pues buscar ayuda, no siempre en los amigos, tal vez en la comunidad, en una actividad, pero también en una terapia, sí. en un análisis de la situación, para
concientizar todos los conflictos y ver qué salida se le puede dar. Eso sería lo ideal. Pero normalmente las personas que su inseguridad las hace agarrar a la otra persona sin querer soltarla, secuestrarlas prácticamente, son personas que tienen muchos mecanismos de defensa y no quieren realmente buscar la ayuda. Y no van a ver el problema. Al contrario, lo quieren resolver justamente con su trauma. Están ligadas a eso y no... Y muchas veces se justifica porque yo sufrí mucho, porque yo estoy sola, porque tu padre me dejó. Sin duda. Es la víctima, el rol de víctima lo usan mucho las madres manipuladoras. Que no es falso. Es decir, pues hay madres que las deja el marido, no tuvieron marido, se divorciaron y se quedan con los hijos. Los hombres van a hacer su vida. Contados casos conozco de que los hombres pelean a sus hijos y se quedan con sus hijos. Últimamente más que antes. Más que antes, pero se está abriendo el espectro. Incluso leyes como en Chile, por ejemplo, que hasta los 12 años era prácticamente automático que los niños se quedaban con la madre. Entonces, esa situación, lógicamente, hace continuar con esa situación de mi seguridad. Yo no he realizado, no tengo una profesión, no tengo trabajo, solamente no me han dejado salir nunca de la casa. Yo les hago la comida, yo les plancho la ropa, yo los... son mi vida, yo les entrego mi vida, pero ellos tienen que entregármela a mí también. O sea, claro. La condición es un intercambio y tiene mucho que ver también con el machismo, esa propiedad prácticamente que la madre hace del hijo. Porque entonces ese hijo no puede ir a convivir con otra pareja porque está endeudado por el sacrificio, el afecto de la madre. Exactamente, o sea, es un círculo vicioso. Y lo que tenemos que hacer, aquí me dicen, también hay que decir que el narcisista es una persona con inseguridad y baja autoestima. Obvio. Claro. En la infancia, esta gente que nace, que se crea, porque toda persona es formada para hacer algo, depende de sus circunstancias familiares y también sociales, ¿no? Hay que recalcarlo. Claro, pero tiene, lógicamente, un instinto que es, lógicamente, la libido, es decir, la necesidad de vivir. Es decir, la libido es tu fuerza de vivir, como ser biológico incluso, y eso es contrapuesto, según la teoría freudiana, con el impulso de muerte. Es decir, si tú ves que una situación te está acabando, te está destruyendo, tú puedes sacar una fuerza para seguir adelante, y el instinto de vida, sigues adelante y puedes luchar también. Pero hacen que el hijo sea la talba de la salvación y el hijo toda la vida, entonces la talba la de la madre. Ahí está el Lo que pasa es que eso está bien reconocido, está bien marcado culturalmente, claro, porque él es un buen hijo, él sacó la familia adelante, y eso es importante. Es decir, el colectivo, la comunidad forma también. Bueno, estamos en una época que es importante reconocer la felicidad de cada quien, ¿no? Creo que los patrones sociales de hace 30, 40, 50 años atrás no son los mismos de hoy en día. Es decir, que el sacrificio de un hijo en los años 50 estaba heroicamente aceptado. O sea, qué héroe. Obvio. ¿No? Hoy estoy hablando de mi generación, pero eso no significa que no sea actual en muchas sociedades todavía. Hoy en día la práctica de la psicología, la información, el acceso a todo eso, a la escuela ha hecho que el individuo se dé cuenta. O los niños de guardería. O las niñas de guardería se den cuenta de que pueden tener una vida, que pueden ir a terapia, que pueden solucionar esos problemas. Normalmente, por lo que habíamos tratado en un programa anterior, era el hecho de que la mujer se ha liberado de la denominación de reproductora, es decir, porque su única función era biológica.
en la sociedad tradicional la mujer es la madre. Pero, E incluso hay mucha literatura de por medio sobre esa situación de la visión justamente masculina con respecto a la mujer. Yo respeto a la madre, todo lo que no son mi madre ya puedo dejar de claro, respetar. el hijo es de la madre, ok. Pero también con las otras mujeres ya no es el mismo respeto, ¿no? Y los conflictos justamente para crear la otra familia. Bueno, ya nos estamos repitiendo eso. Bueno, ahora, para finalizar, hay que decir algo que hoy en día hay una investigación sobre la biopsicología o el inconsciente colectivo que trata de los vínculos familiares, las constelaciones familiares, cómo te perjudica esos vínculos en tu futuro para poder seguir adelante. Por ejemplo, dice esa parte de la biopsicología que el hecho de que tú cuides a tus padres y estés inconscientemente, tú ya estás marcada, ya tienes pareja y ya tienes hijos porque estás en una posición de pareja de tu madre o tu madre es tu hija. Entonces ahí habría que ver psicológicamente cómo reconocer a la madre narcisista y cómo sobrellevarla. ¿Cómo se sobrelleva a una madre narcisista para poder continuar con la vida? Porque si la prolongación es la vida, ojalá sea la prolongación y esa prolongación sigue y sigue y sigue y sigue. Bueno, yo pienso que en las transformaciones que está viviendo la sociedad, en el hecho de que la mujer tenga que entrar en la producción, no solamente la reproducción, que tenga que realizarse y que tenga las ambiciones, puesto que muchos incluso se niegan a ser madres, incluso por narcisismo. Entonces, hay una situación de transición bien interesante, porque los niños están más propensos a soltar el vínculo materno, iba a decir el cordón umbilical, ¿sí? Porque o van a la guardería o van a la maternal muy rápidamente o aquí. Pero eso se extiende, eso se va a extender paulatinamente. Es decir, no es que es una fatalidad, sino que es una proyección hacia el futuro. Es decir, la mujer se va a integrar cada vez más a la producción y no será simplemente un elemento de reproducción, porque hay vientres en alquiler, porque hay una modificación total en el ámbito de la reproducción también. Entonces, todas esas transformaciones van a modificar sin duda esta situación, pero las que la estamos padeciendo ahorita, ¿verdad? Hacerlo consciente me parece lo más indicado. Es decir, estar consciente de cuál es nuestro vínculo con una madre y cuál es el vínculo con nuestra hija, en este caso. Es decir, para que no podamos repetir, porque el problema de repetición es que hay signos realmente biológicos que hacen que nos repitamos, sino de tomar las decisiones o intentar tomarlos, si es que nos dejan, intentar tomar los caminos que puedan aliviar esas situaciones de dependencia, de secuestro. Hay situaciones realmente dolorosas de secuestro prácticamente de familiares, ¿no? Yo creo que en Venezuela hemos visto mucho por la prensa las mujeres que se han quedado yo no sé cuántos años secuestradas, pero también aquí en Francia hemos visto recién que hay muchos casos de padres que no quieren integrar los hijos a la sociedad. También por eso, padres narcisistas como madres narcisistas. Yo diría que es reconocer que tu padre o tu madre son narcisistas cuando te humillen o cuando te menosprecien,
reconocer que es una... Mientras te ignoren. Mientras te ignoren, de reconocer que es una madre narcisista que tiene un trastorno y que no tiene nada que ver contigo. Es difícil porque es tu madre, pero tienes que reconocer tu propio valor sin la imagen de la madre. Eso no se va a dar cuando eres pequeño, se va a dar cuando ya estás un poco más adulto. Yo diría a partir de los 13 años tú te puedes dar cuenta, bueno, mi madre tiene esto, mi padre tiene esto. Puede ser por introspección, tienes que hacer una introspección, Sí. tienes que hacer un análisis, tienes que tomar distancia para hacer tu propia vida y sabemos que no es fácil porque la identificación va a estar allí. No, y la manipulación y la lealtad, porque el problema de estas madres que son roles de víctimas y tienen la capacidad de manipular al hijo a través de la afectividad. Entonces es muy difícil, bueno, igual que en la pareja, es muy difícil desligarse de las personas narcisistas y todos los psicólogos lo han dicho. Tener una pareja narcisista o tener una relación con un narcisista es tremendamente complicado porque manipula, hay vínculos de afectividad, hay lealtades, por ejemplo, con la madre o con el padre, que tú dices, bueno, es mi madre o mi padre, no puedo. Y hay inseguridades también que te Que permiten. te los crean, porque esa madre narcisista te está diciendo que no sirves desde muy chiquito. Entonces, o te está O que diciendo... eres lo máximo que hay en el mundo. O que eres lo máximo que hay en No el puedes mundo. decepcionar. Exacto, son muy exigentes, también está el caso. Entonces, No las puedes decepcionar. y bueno, ahí está. Reconocer y desde la distancia. Yo les recomiendo La Reina Charlotte. Ahí te pueden ver más o menos la dinámica de la reina con el príncipe, que es una dinámica de una madre narcisista. Hay muchas películas en ese sentido. La otra es El Silencio. Así que yo les recomiendo ese tipo de películas. Pero en la para que vida la vean. real, por ejemplo, tenemos el caso de Romy Schneider, que es hija de una madre que tenía una relación, sabemos hasta dónde, con Hitler, y pues tenía luego acceso a la televisión alemana y tenía una hija muy bella y lógicamente ella se sirvió justamente de la niña para mostrarla y para ir entrando en el mundo del espectáculo. Y en el mundo del espectáculo ella exigía que cuando trabajaba a su hija ella necesariamente fuera también contratada como un personaje de la serie, porque lógicamente estaba Vinculada. Cuidando a su hija, y la niña Era herramienta de ella. era su herramienta. Y cuando esta persona es adulta, que ya no quiere continuar con esa situación, porque además tiene conciencia de cuál ha sido su infancia y ha estado incluso en la casa donde vivía. Entonces ella se retira, se trata de desvincularse de ella, pero bueno, ya está marcada, ella está marcada por la figura de la madre. Es que es muy más común de lo que creemos. Bueno, creo que hemos hablado, hemos cumplido con el tema que nos han pedido. Reconozcan. Y bueno, simplemente, en último caso, una pequeña introspección y saber que la fortaleza de uno es seguir amando, porque cuando uno comprende, cuando uno entiende cuál es la situación de la persona, que en realidad es su debilidad la que le está tu mecanismo de defensa. eso es su mecanismo, pero esa es su debilidad lo que les está haciendo actuar. Entonces ya uno se siente más tranquilo porque no la está juzgando, sino que la está entendiendo. Claro, y bueno, a veces en la vida, por factores familiares, por eso digo, es muy importante que hagan constelaciones familiares. Me parece que una de las mejores terapias que hay, las constelaciones familiares, que puedan reconocer esto y poder manejarlo.
Así que, bueno, les recomiendo la terapia de constelación familiar para eso, porque tendemos Cualquier análisis, cualquier situación que nos haga conscientes que nos haga de conscientes, nuestra realidad y nuestra situación. que tendemos a repetir. Y hablando, porque a veces el diálogo te aclara muchas cosas. Uy. Ok. Gracias. Nos estamos despidiendo entonces hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Vaya, Jesús, ahí, a toda la gente que está. Gracias a ustedes. Y nos vemos en otro episodio la próxima semana. Déjame ver. Hola.